Buenas tardes y bienvenidos a la introducción al Antiguo Testamento. La semana pasada ya nos habíamos metido en la segunda parte del libro de Isaías, o sea, habíamos comenzado ya con el capítulo 40 y habíamos visto los textos, los capítulos, mejor dicho, del 36 al 39, donde se narra el asedio a Jerusalén y también la liberación milagrosa de Jerusalén, y así habíamos entrado entonces en esta otra parte con el capítulo 40, donde veíamos que había dos secciones. Una primera donde se habla de cuatro voces que están resonando. La primera era la voz de consolación: consolaos, consolaos, pueblo mío. La segunda era la voz de preparación: preparad camino al Señor. La tercera era la voz recordatoria: toda carne es hierba y lo que permanece no es la carne, la fuerza humana, sino lo que permanece es la palabra del Dios nuestro, permanece para siempre. Y la cuarta era la voz de esperanza: ved aquí al Dios vuestro, que viene en persona, que viene en presencia para traer precisamente esa salvación. Y luego, después de esas cuatro voces, veíamos que había una segunda sección en ese capítulo 40 donde se describe la grandeza de Dios, el incomparable ser de Dios, que no puede ser semejante a nada de lo que existe, ni del universo, ni de las naciones, ni de los grandes de esta tierra. Por cierto, que cuando el profeta emplea las ilustraciones, el símil, cuando dice en el versículo 12, estamos en el capítulo 40, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesar los collados. Es evidente que la intención del profeta no es decir que Dios es una especie de gigante inmenso, que es mucho más grande que el universo y que entonces Dios tiene una mano enorme, gigantesca, con la cual está midiendo con su palmo los cielos y con el hueco de su mano está cogiendo los océanos. No es la intención del profeta presentarnos a Dios, ya digo, como si fuera alguien físico y con unas dimensiones descomunales. No. Con estas ilustraciones lo que el profeta está tratando de transmitirnos es la grandeza incomparable de Dios, y que incluso lo más enorme que nosotros podamos ver o podamos comprender, pues se queda en nada en comparación con lo que Dios es. Y después de esto, pues entonces entramos en el capítulo 41. Ya dijimos la semana pasada que en este libro de Isaías hay tres hablantes. Uno es el profeta, que unas veces habla sobre Dios, otras habla de parte de Dios y otras habla a Dios. El profeta es un hablante. Luego Dios mismo es otro hablante, que a veces es como si le dijera al profeta: hazte a un lado, que ahora voy a hablar yo directa y personalmente, no a través de ti, sino directamente voy a hablar yo ahora. Y luego el otro personaje que nos va a salir en el capítulo 42 es el que se denomina el siervo. Luego veremos a ese personaje. Pero hay ocasiones en esta segunda parte del libro de Isaías en las que Dios habla directamente, no a través del profeta, sino directamente. Y aquí en el capítulo 41 es cuando Dios comienza a hablar directamente. Esta manera la vamos a encontrar, si Dios quiere que lleguemos a los Salmos, la vamos a encontrar en los Salmos. Hay algunos salmos en los cuales el escritor del salmo está hablando o orando él personalmente,
Y a continuación, el siguiente versículo es Dios quien está hablando. Ya digo, nos saldrá cuando lleguemos ahí. Pero aquí en Isaías ocurre también algo parecido. ¿Quiere eso decir que cuando Dios habla, eso que Dios directamente y personalmente está diciendo tiene más valor que lo que el profeta está diciendo? No. Tanto una cosa como la otra son escritura, son palabra de Dios y por lo tanto tienen la misma autoridad. Y aquí entonces, en este comienzo del capítulo 41, es cuando notamos que el que habla ya no es el profeta, Isaías, sino que es Dios. Escuchadme, costas, escuchadme a mí, no Isaías. Escuchadme, costas, y esfuércense los pueblos, acérquense y entonces hablen, estemos juntamente a juicio. Dios está hablando aquí. Y inmediatamente comienzan las preguntas. Ya vimos la semana pasada el uso de preguntas que el profeta está empleando ahí. Por ejemplo, ese pasaje que antes hemos aludido. ¿Quién midió las aguas? ¿Quién enseñó al Espíritu? ¿A quién pidió consejo? Es un método muy normal en el profeta Isaías. Y aquí de nuevo nos vuelve otra vez a aparecer la pregunta, entonces, que evidentemente tiene una respuesta que cae por su peso. Cae por su peso. La pregunta es, ¿quién despertó del oriente al justo? Versículo 2, lo llamó para que le siguiese, entregó delante de él naciones y le hizo enseñorear de reyes, los entregó a su espada como polvo, como hojarasca que su arco arrebata. Aquí se está hablando de un personaje que ya nos ha salido cuando estuvimos empezando el libro de Esdras. Ese personaje es Ciro. Aquí no se le menciona por nombre, pero se está aludiendo a él. En este libro de Isaías va a haber dos textos en los que se le menciona por nombre, con el nombre de Ciro, al final del capítulo 44 y al comienzo del capítulo 45. Se le cita con ese nombre Ciro. Pero hay otros pasajes, y este es uno de ellos, en los cuales se alude a él sin mencionarlo por nombre. Porque Ciro va a ser un personaje muy importante, ya que él va a ser el instrumento que Dios va a emplear para hacer que la deportación a Babilonia termine y él sea el que promulgue el edicto por el cual los judíos pueden regresar a su tierra otra vez y volver a edificar el templo. Así que aquí tenemos esta alusión a Ciro. En el versículo 25 la volvemos a encontrar. Del norte levanté a uno y vendrá, del nacimiento del sol invocará mi nombre y pisoteará príncipes como lodo y como pisa el barro el alfarero. Es decir, es un conquistador. Es el conquistador efectivamente que va a apoderarse del imperio de Babilonia y de hecho va a tomar la ciudad, va a entrar sin necesidad además de librar batalla y la caída de Babilonia va a significar el ascenso del imperio persa del que Ciro entonces es la cabeza y es el fundador y es uno de los grandes imperios que ha habido en la historia de la humanidad. Ya hicimos una referencia a este imperio, lo tenemos aquí si tenéis el manual en la página 96, ahí podemos ver la inmensidad del gran imperio persa del cual Ciro fue el fundador. Me gustaría llamar la atención aquí en este capítulo 41 sobre algunas expresiones y algunas palabras y términos que son muy importantes. En primer lugar, en el versículo 4, ¿quién hizo y realizó esto? ¿Quién llama a las generaciones desde el principio? Yo, el Señor, el primero, y yo mismo con los postreros.
Aquí tenemos una expresión que es en el Antiguo Testamento exclusiva de Isaías, el primero y el postrero, referido a Dios. Aquí está la primera ocasión en la que esto aparece, pero va a volver a aparecer en el capítulo 44 y versículo 6. Así dice el Señor, Rey de Israel y su Redentor, el Señor de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Y otra vez en el capítulo 48 y versículo 12: óyeme Jacob y tú Israel, a quien llamé yo mismo, yo el primero, yo también el postrero. No encontramos en ninguna otra parte del Antiguo Testamento una designación de Dios como la que aquí el profeta Isaías está empleando, de yo soy el primero, yo soy el postrero. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios no tiene antecesor, yo soy el primero, no hay nadie anterior a mí, y que Dios no tiene sucesor, soy el postrero. Es decir, Él es el que lo abarca todo, el que lo comprende todo. Es una expresión que es sinónimo de eternidad, de eternidad. Lo temporal es lo que tiene algo antes y lo que tiene algo después. Lo temporal es lo que tiene un principio, un comienzo, y antes de eso ha habido otra cosa. Y lo temporal es lo que tiene un término, y después de ese término hay otra cosa que le sucede. Pero aquí estamos ante alguien que no tiene ni antecesor ni sucesor. Yo soy el primero, yo soy el postrero. Es una expresión que, como digo, es exclusiva de Isaías en el Antiguo Testamento, pero no en la Biblia. Porque cuando vamos a Apocalipsis, ya hemos visto que muchas veces Isaías y Apocalipsis se dan la mano en muchas cosas, ¿verdad? Nos han salido ya varios pasajes en los que Isaías, por así decirlo, se adelanta a Apocalipsis. Bueno, pues aquí, en ese sentido, podemos decir que Isaías se adelanta también a Apocalipsis, porque esa expresión, el primero y el postrero, es la que vemos en ese libro, en labios de Jesús, en el capítulo 1 y versículo 17, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. El último y el postrero es lo mismo. Pero aquí está Jesús pronunciando estas palabras sobre sí mismo. Y otra vez en el capítulo 22 y versículo 13, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Es decir, si Jesús está diciendo esas palabras, que son las mismas que Dios está diciendo aquí en el Antiguo Testamento, en Isaías, la conclusión es evidente y es muy clara, es rotunda. Es que el que está hablando en Apocalipsis es el mismo que está hablando aquí en Isaías. Esa es la conclusión evidente y lógica a la que llegamos. Ante aparición de este conquistador que se llama Ciro, que Dios es el que lo va a levantar, la reacción de las naciones la tenemos ahí en el versículo 5. Las costas vieron y tuvieron temor, los confines de la tierra se espantaron, se congregaron y vinieron. Cada cual ayudó a su vecino y a su hermano dijo, esfuérzate. El carpintero animó al platero y el que alisaba con martillo al que batía en el yunque diciendo, buena está la soldadura, y lo afirmó con clavos para que no se moviese. Está el temor, el espanto que produce el surgimiento de este conquistador, que va a significar el hundimiento de Babilonia, de ahí
el temor y el espanto que todo eso provoca, todos los cambios, todos los terremotos sociales, militares, políticos, suscitan ansiedad, y el recurso al cual van a echar mano aquí las naciones son a los ídolos, es a los ídolos. Ahí está el versículo 7, el carpintero animó al platero, el que alisaba con martillo, al que batía en el yunque. Es decir, son todos los orfebres, son todos los artesanos que están construyendo sus ídolos. Unos son de madera, otros son de metal, etcétera, pero en definitiva todos están haciendo esta obra como apoyándose en ese recurso, echando mano de esa solución ante la emergencia que se ha presentado. Pero los ídolos son hechura de hombres, son obra de hombres, nada más. Es una cosa que en esta sección del libro de Isaías se repite una y otra vez. Es como si el profeta no se cansara de recordar al pueblo de Israel que los ídolos son vanos, que son nada, que son vaciedad, que no pueden hacer nada, porque en definitiva son la fabricación, la manufactura de los hombres. En contra, Israel es la hechura de Dios, es la obra de Dios. Ahí lo tenemos en el versículo 8, pero tú, Israel, siervo mío, eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Así que hay un contraste. Los hombres fabrican los ídolos y Dios es el que ha hecho a Israel. Es un contraste total y definitivo. Los ídolos son propiedad de las naciones. Esa es su propiedad. Pero Israel es propiedad de Dios. Siervo mío eres tú. Un siervo es la propiedad de su amo, ¿verdad? Un siervo es la propiedad de su dueño. E Israel, al ser siervo de Dios, por lo tanto, es propiedad de Dios. Otra peculiaridad que aparece aquí en este capítulo, y no solamente en este, sino en otros, en este libro de Isaías, es la expresión no temas. No temas es una expresión que se repite 15 veces en el libro de Isaías, más que en ninguna otra parte de la Biblia. No temas. Versículo 10, no temas, porque yo estoy contigo. Versículo 13, porque yo soy el Señor tu Dios, que te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Versículo 14, no temas, gusano de Jacob, no temas, no temas, no temas. Así, hasta 15 veces repartido en este libro está la expresión no temas. La expresión no temas es una expresión que infunde confianza, que infunde seguridad. En medio del miedo, en medio de la zozobra, en medio de la incertidumbre del qué va a pasar, qué va a ser de nosotros, entonces están estos no temas continuados de Dios para traer, para dar esta confianza a su pueblo. En este versículo 14, precisamente, aparece un nombre de Dios. No temas, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice el Señor, el Santo de Israel es tu Redentor. Redentor. Hay 17 veces en el Antiguo Testamento en el que la palabra Redentor se aplica a Dios. 17 veces. 13 están en Isaías. O sea, la inmensa mayoría de las veces que la palabra Redentor aplicada a Dios está en la Biblia, la mayoría de todas esas veces están aquí en Isaías.
Cuando vimos Levítico, y concretamente Levítico 25, allí vimos que aparecía una figura que era la figura del Redentor. El Redentor era el personaje que venía en ayuda del pariente que había caído en desgracia, que se había metido por circunstancias en problemas económicos y no podía por sí mismo salir adelante, ya fuera por pobreza, ya fuera por guerra, ya fuera por las circunstancias que fuera. Lo cierto es que se daba esta situación. Entonces, Dios instituye la figura del Redentor, que es un pariente cercano, para que salga a rescatar, para que salga a ayudar a la persona que está sumida en ese estado de necesidad e incluso de miseria. Bueno, se trata de un redentor humano, se trata de un redentor material, se trata de un redentor temporal, pero esa misma palabra, esa misma idea del que viene para ayudar al que está sumido en una situación desesperada, es la que se va a aplicar aquí a Dios, que va a ser el redentor de su pueblo. Pero no se trata aquí simplemente de una redención material o de una redención nacional o social o política, que puede ser importante todo eso, sino de una redención que tiene un alcance mucho mayor y más profundo, que es la redención, el rescate de la perdición y de la condenación a causa del pecado. E Isaías, entonces, es aquí el profeta que nos presenta a Dios de esta manera. En el libro de Ruth vimos cómo Booz, el hombre que al final va a tomarla a ella por esposa, es el redentor de Noemí, de las tierras que Noemí se veía obligada a vender a causa de la necesidad, y también de Ruth al tomarla como esposa. Entonces ahí veíamos esa figura del Redentor materializada en un personaje de carne y hueso como era Booz, en favor de Ruth y en favor de Noemí. Pero, como digo, aquí el profeta Isaías está presentando a Dios como el Redentor de su pueblo, que efectivamente está en una situación de necesidad máxima, no solamente ya por el cautiverio en Babilonia, que efectivamente es una situación de necesidad al haber sido deportados allí, pero sobre todo por causa del pecado, que es en última instancia la raíz que ha llevado a ellos a estar en esa situación. Como consecuencia de esa redención, entonces, se produce una transformación total y una bendición. Versículo 18. En las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles, abriré en el desierto estanques de aguas y manantiales de aguas en la tierra seca. Daré en el desierto cedros, acacias, arrayanes y olivos, pondré en la soledad cipreses, pinos y bojes juntamente. Aquí hay una transformación del paisaje, una transformación geográfica. Ya vimos, me parece que fue hace 2 semanas o 3, que el agua es un elemento del cual Isaías echa muchas veces mano para ilustrar la vivificación de aquello que está mustio o muerto. Aquello que está desolado, que está desierto, es completamente transformado por la acción vivificadora del agua, lo cual no es más que un símil, otra vez, de lo que espiritualmente Dios quiere hacer a favor de su pueblo. Aquí se habla de, en las alturas, abriré ríos. Normalmente en las alturas, cuando hay agua, no son ríos.
En las alturas lo que hay son corrientes de agua que luego se convertirán en ríos posteriormente, pero no en las alturas mismo. Sin embargo, Dios está diciendo aquí que es en esas mismas alturas donde va a haber esa abundancia de agua que significan los ríos. En medio de los valles, fuentes. En el desierto, estanques de aguas. ¿Has visto alguna vez en el desierto estanques de aguas a menos que sea un oasis? No, ¿verdad? En el desierto no hay agua y mucho menos estanques y manantiales de aguas en tierra seca. Otra vez, es imposible que la tierra seca pueda dar manantiales de agua, pero en esto precisamente consiste la transformación y la bendición que Dios va a efectuar en medio de su pueblo, como consecuencia de esa redención que va a efectuar. Esta es la obra de Dios, el Dios vivo y verdadero. En contraste con esa obra se compara a los ídolos. Capítulo 41 y versículo 23. Dadnos nuevas de lo que ha de ser después, para que sepamos que vosotros sois dioses, o a lo menos haced bien o mal para que tengamos que contar y juntamente nos maravillemos. Aquí hay una ironía, ¿no? Dios a veces emplea la ironía, Dios también tiene sentido del humor y también se ríe. Hay ocasiones en las que vemos a Dios con risa y también con sentido del humor. Y aquí tenemos entonces esta ironía que está empleando cuando está retando, desafiando a los ídolos para que hagan algo, sea bueno o sea malo, o también para que puedan decir qué es lo que va a venir, qué es lo que va a pasar en el futuro. Los ídolos no conocen, los ídolos no hacen, no pueden conocer el futuro, no pueden hacer nada. De hecho, las palabras nada y vanidad se van a repetir aquí en este pasaje, en el versículo 24. He aquí que vosotros sois nada y vuestras obras vanidad. Abominación es el que os escogió. Esa es la esencia de los ídolos. La esencia es nada, es vaciedad, es vanidad. O sea, una esencia que no es esencia, porque la esencia siempre consiste en algo, ¿verdad? Pero una esencia que es nada es lo contrario de la esencia. Pues esa es precisamente la esencia de los ídolos. Y así es como llegamos entonces al capítulo 42. Y en el capítulo 42 es donde aparece ese tercer personaje que habla en el libro de Isaías. El profeta Isaías habla, Dios habla, lo hemos visto en el capítulo 41, y ahora hay otro personaje al que Dios va a presentar, que luego veremos cómo él mismo también habla. Y es el siervo. Versículo 1. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Aquí estamos ante otro de esos temas que son exclusivos del profeta Isaías. Nadie más lo toca en el Antiguo Testamento. Mi siervo. Ahora, eso no quiere decir que el profeta Isaías sea el único que emplea la palabra siervo. No. Hay muchas veces en el Antiguo Testamento en los que vemos la palabra siervo aplicado a diferentes personajes. Evidentemente Elías era el siervo del Señor, Josué también lo era, Abraham también lo era, infinidad de personajes que son siervos del Señor. Pero aquí se está hablando de alguien muy en particular, muy especial, muy concreto, diferente a todos los demás siervos que ha habido antes y que pueda haber después.
Y de nuevo aquí tenemos a Dios hablando en primera persona. No es el profeta Isaías el que habla de parte de Dios. Dios hablando en primera persona acerca de este siervo. Este es el primer texto sobre este siervo y va a haber 3 textos más en los que se habla del mismo, de su persona y también de su obra. Y aquí es donde Dios nos presenta a este siervo ante nosotros. En primer lugar, es un siervo que no va a fallar. Versículo 1, he aquí mi siervo, yo le sostendré. Si Dios le sostiene, este siervo no falla, este siervo no se cae, este siervo no está durante un tiempo sirviendo y luego se agota, se viene abajo o cambia de opinión y deja de servir a Dios. No, yo le sostendré. Por lo tanto, estamos ante un siervo que no va a fallar. Es un siervo con una obediencia perfecta. Mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Si Dios tiene contentamiento, si Dios tiene complacencia en este siervo, es porque este siervo es un siervo obediente en grado pleno, absoluto. No es un siervo que unas veces da la talla y otras veces deja de dar la talla, que algunas veces obedece, otras veces obedece a medias. No. Si Dios tiene contentamiento en este siervo, es porque estamos ante un siervo que es obediente perfectamente a Dios. Es un siervo facultado por Dios para ejercer esa función, ese servicio. He puesto sobre él mi espíritu. He dado sobre él mi espíritu. Por lo tanto, está capacitado, está investido para llevar a cabo la obra que Dios le ha encomendado. No la realiza por sus propias fuerzas, sino que la realiza con esta facultad que el Espíritu de Dios le va a proporcionar. Y la obra que este siervo va a realizar, la tenemos al final de este versículo, él traerá justicia a las naciones. Ya dijimos en su momento que la palabra justicia es una de las palabras que aparecen muchas veces en este libro de Isaías. De hecho, hay 3 libros en toda la Biblia donde la palabra justicia aparece más que en los demás. El primero es Salmos, el segundo es Isaías y el tercero es la carta a los Romanos. La palabra justicia. En los Salmos aparece muchas veces como atributo de Dios, como cualidad de Dios o del reino de Dios. Y también la palabra justicia aparece como la cualidad necesaria en aquellos que se acercan a Dios. En el libro del profeta Isaías, la palabra justicia aparece como la piedra angular sobre la cual está edificado el reino de Dios. A diferencia de los reinos de este mundo, de los sistemas de gobierno de este mundo, que tantas veces se saltan la justicia, transgreden la justicia y dejan la justicia a un lado para conseguir ciertos propósitos y ciertos beneficios, en el reino de Dios la justicia es un fundamento de ese trono, de ese gobierno de Dios. Isaías no se cansa de repetir una y otra vez que esa es la cualidad y también que es necesaria en aquellos que se acercan a Dios. Y el tercer documento, la tercera parte de la Biblia donde aparece la palabra justicia es la carta a los Romanos. De hecho, en la carta a los Romanos proporcionalmente aparece más veces que en Salmos y que en Isaías,
porque los salmos son 150 salmos y ocupan casi 100 páginas de nuestras Biblias. El profeta Isaías son 66 capítulos y ocupa aproximadamente unas 50 páginas de nuestra Biblia. Pero la carta a los romanos son solamente 16 capítulos, que ocupa, me parece que son, no sé cuántas, 10 páginas o 12 o algo así. Proporcionalmente, en Romanos aparece más veces la palabra justicia que en ninguna otra parte. Y es importante eso, porque a Romanos lo podemos definir como el texto jurídico de la Biblia. El texto jurídico del Nuevo Testamento es la carta a los romanos. Lo jurídico es lo que tiene que ver con el derecho, con la ley y con la justicia, con lo legal. Y Romanos, que despliega el plan de salvación de Dios, nos muestra que Dios ha ejecutado ese plan de salvación no saltándose la justicia para tener misericordia de nosotros, sino que cumpliendo las normas de la justicia ha tenido misericordia de nosotros y nos ha salvado. Y esa manera de efectuar las cosas jurídicamente, como Dios ha hecho, es que Dios ha cargado nuestros delitos, nuestros pecados que merecen la condenación, las ha cargado sobre su Hijo Jesucristo, que los ha llevado, los ha soportado en la cruz para que nosotros podamos recibir la justicia perfecta de Cristo. Dios nos imputa, nos cuenta a nosotros la justicia perfecta de Cristo y a Él le ha cargado nuestros delitos y nuestros pecados. De tal manera que jurídicamente todo ha sido hecho conforme a la legalidad, conforme a la ley y conforme a la justicia. Dios no se lo ha saltado por alto. Salmos, Isaías, Romanos. Así que lo que demanda Salmos, que los que se acercan a Dios necesitan justicia, lo que demanda Isaías, que lo que demanda Dios es que los que se acercan a Él necesitan justicia, nos lo provee, nos lo proporciona la carta a los romanos, de que los que se acercan a Dios, esa justicia que necesitan, la reciben no porque sea justicia propia y personal suya, no porque no la tenemos, sino porque se nos cuenta a nuestro favor la justicia perfecta de Cristo. Él traerá justicia a las naciones. Es la obra de este siervo. Y a continuación se empiezan a enumerar algunas características del ministerio, o sea, del servicio de este siervo. La palabra ministerio significa servicio. A veces asociamos la palabra ministerio y ministro con algo de mucha categoría, ¿verdad? De mucho nivel, claro. Un ministro, ¿quién es? Pues nada, alguien que tiene coche, que tiene secretaria, que tiene despacho, que tiene acceso a los grandes, al rey, al presidente, etc. Eso es un ministro. Pero originalmente la palabra ministro significa siervo y la palabra ministerio significa servicio. Y aquí estamos ante el ministerio, el servicio de este siervo. En primer lugar, es un ministerio sustancial, es un ministerio sólido. Fíjate el versículo 2. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. ¿Has estado alguna vez en un mercadillo de estos al aire libre? Sí, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Hay un griterío y un vocerío enorme. ¿Por qué? Porque los vendedores necesitan publicar a voces, a gritos, los productos que tienen para que la gente, para llamar la atención de la gente. Si no hablan, si no gritan, es posible que muchos no se fijen
en lo que están vendiendo. Aquí estamos ante alguien que no necesita recurrir a todos esos métodos, no necesita el ruido de la propaganda, el ruido de la publicidad, porque sabes una cosa, cuanta más publicidad y más propaganda necesita un producto, es señal de que ese producto no tiene mucha calidad. Porque si tuviera calidad, no necesitaría tanta propaganda y tanta publicidad. Aquí estamos ante alguien que no necesita recurrir a propaganda ni publicidad para ejercer su ministerio, porque es un ministerio de una calidad tal, de un valor intrínseco tal, que en sí mismo tiene autoridad y tiene peso. Es por esto lo que vemos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 12 y versículo 15. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí, le siguió mucha gente y sanaba a todos, y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: «He aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz». Muy importante este pasaje, porque significa que en el Evangelio de Mateo se nos está diciendo quién es el siervo que en Isaías Dios nos está presentando. ¿Quién es ese personaje del que no se nos dice el nombre? Pues aquí tenemos entonces a Mateo diciéndonos, él es ese personaje. Y llama la atención de que cuando Jesús está haciendo todos estos milagros aquí, no necesita que la gente vocee y vaya por ahí dando gritos para llamar la atención acerca del valor que tiene la persona que los ha sanado. No, les encargaba rigurosamente que no le descubriese. Un ministerio sustancial. Es un ministerio misericordioso, versículo 3. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. La caña cascada es una caña que está a punto de romperse, ¿verdad? Y en el momento que tú la cojas y trates de hacer algo con ella, como está cascada, eso fácilmente se va a romper. El pábilo que está humeando significa que en cuanto hagas, incluso ese humo va a desaparecer. Nos habla de lo que es débil, de lo que es pequeño, de lo que es insignificante. Pero el ministerio de este siervo es un ministerio misericordioso, precisamente hacia todos esos que en sí mismos son frágiles y débiles y no pueden. Es lo que Jesús dijo en Mateo 11:28. Venid a mí todos los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Los trabajados y cargados son precisamente esa caña cascada, son ese pábilo que está humeando. No dice, venid a mí los trabajados y cargados, que yo os machacaré, sino yo os haré descansar. Es un ministerio de misericordia. Y es un ministerio consumado, o sea, que llega hasta el final, que cumple su propósito, que termina con lo que tiene que hacer. Versículo 4. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán su ley. Es decir, no es un servicio que va a quedar a medio hacer. Ha comenzado, ha llegado hasta cierto punto, pero luego ya, esto es imposible, no puedo con esta tarea, es demasiado grande para mí, la dejo, o que otro la continúe. No, es un ministerio que va hasta la consumación, que termina.
Y a continuación, aquí tenemos a Dios hablando al siervo. Aquí nos ha estado hablando a nosotros del siervo, pero ahora le habla Dios directamente al siervo. Versículo 6. Yo, el Señor, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. De nuevo, te sostendré por la mano. Salió en el versículo 1, ¿verdad? Yo le sostendré. Pues ahora, Dios le está diciendo a este siervo, te sostendré por la mano. De tal manera que este es un ministerio infalible. No va a fallar, porque Dios lo está sosteniendo. Y es un ministerio crucial. Fíjate la segunda parte del versículo 6. Te guardaré y te pondré por pacto. A ti, te pondré por pacto al pueblo. Normalmente, un pacto es un acuerdo entre dos partes. Es una palabra, ya sea oral o ya sea escrita. Pero el pacto consiste en la palabra, oral o escrita. Pero aquí el pacto no consiste tanto en la palabra, ya sea oral o escrita, sino consiste en el siervo. El siervo mismo, la persona del siervo, es el pacto. ¿Ves la diferencia? No es simplemente el acuerdo entre las dos partes, eso es el pacto. Es el siervo quien es el pacto entre las dos partes, entre Dios y el pueblo. ¿Cómo se entiende esto? Ahí viene en nuestra ayuda el Nuevo Testamento para explicarnos cómo una persona puede ser el pacto entre dos partes. Si vamos al Evangelio de Mateo, al capítulo 26 y versículo 28, son palabras de Jesús, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Así que Jesús está diciendo aquí que Él es el ejecutor de este pacto, el que efectúa este pacto a través de su sangre. Jesús es el que lo realiza, el que lo ejecuta. No se trata solamente de una palabra, ya digo, se trata de una persona que por medio de su muerte está sellando, está firmando ese pacto, el ejecutor del pacto. Pero si vamos a la carta a los Hebreos, vemos todavía dos cualidades más por las cuales Jesús efectivamente es la persona que efectúa el pacto. En el capítulo 7 de Hebreos y versículo 22, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. ¿Qué es un fiador? Pues un fiador es un garante. Un fiador es un avalista. Es el que responde. Cuando alguien no puede responder, no tiene recursos para dar cuentas ante, por ejemplo, un acreedor sobre una deuda que tiene, el avalista, el garante, es el que responde por el que no puede responder. Y aquí tenemos que el nuevo pacto que ha efectuado Jesús por su sangre es Jesús mismo, el que sale por fiador nuestro, por avalista nuestro, cuando tú y yo no podemos responder tantas veces, porque fallamos, porque fracasamos, porque no damos la talla, porque pecamos. Es Jesús el que sale por fiador y por garante en favor nuestro.
si no fuera por Él, si no fuera por esa función de fiador, estaríamos perdidos porque a la primera de cambio ya hemos fallado. Capítulo 12 de Hebreos y versículo 24, a Jesús, el mediador del nuevo pacto. Ejecutor, fiador, mediador del nuevo pacto. El que está entre las dos partes, entre Dios y entre nosotros. Por lo tanto, se trata de un ministerio, de un servicio crucial. Porque sin pacto no hay relación. El pacto es lo que permite que haya una relación con Dios estable, no inestable, no de vez en cuando, una relación estable y sólida. Eso lo permite, lo hace posible el pacto. Este siervo efectúa eso. Por lo tanto, su ministerio es un ministerio crucial, trascendental. Sin él, sin eso que hace, no hay posible relación con Dios. Es un ministerio universal. Final, ahora estamos otra vez en Isaías, capítulo 42, final del versículo 6. Te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. De las naciones, no solamente de Israel, no solamente de su pueblo, luz de las naciones. Esto quiere decir que las naciones sin Él están en oscuridad. Las naciones sin Él están en tinieblas, porque Él es la luz verdadera. Un ministerio universal y un ministerio libertador. Versículo 7. Para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Un ministerio libertador. Esto es el Evangelio. Sí, esto es el Evangelio. Isaías se está anticipando en siglos a lo que luego se hará realidad con la venida de Jesús, porque efectivamente Jesús ha venido para esto, para abrir los ojos de los ciegos, y más allá de que los ciegos físicos, los ciegos espirituales, y para sacar de cárcel a los presos, los cautivos, presos por el pecado, cautivos por la maldad. Es la liberación que trae el Evangelio, es el Evangelio. Ya dijimos en su momento, cuando empezamos el libro del profeta Isaías, que se puede hablar de 5 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, Juan e Isaías, porque en Isaías se anuncia vez tras vez las bendiciones y la salvación que el Evangelio va a efectuar. Y hay una cosa que llama la atención, después de toda esta declaración, después de toda esta presentación que Dios está haciendo de este siervo. Fíjate lo que dice en el versículo 8. Yo, el Señor. Es como si Dios pusiera la firma, su firma, debajo de toda esta declaración. Yo, el Señor. ¿Sabes que los reyes de España durante siglos, la firma que ponían era yo, el rey? No firmaban Fernando, Alfonso, no. Firmaban yo, el rey. Yo, el Señor. Cuando el rey firmaba yo, el rey, debajo de un documento, eso daba garantía de que ese documento venía de su parte, tenía autoridad real. Yo, el Señor, significa que todo lo que aquí se ha estado diciendo tiene la autoridad y el respaldo de Dios. No es la única vez que Dios firma un documento.
allí en el libro de Éxodo, en el capítulo 6 y versículo 8, tenemos un pasaje parecido también. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad. Yo, el Señor. Es decir, esta promesa que está diciendo Dios aquí no es una palabra dicha al aire, que, bueno, a ver si se cumple, ojalá se cumpla. Os meteré en la tierra. Yo, el Señor. Está certificado con su firma. Lo mismo que está certificado con la firma de Dios aquí, todo esto que hemos visto en el capítulo 42. Y a continuación, después de esta firma, tenemos en el versículo 9, he aquí se cumplieron las cosas primeras y yo anuncio cosas nuevas, antes que salgan a luz, yo os las haré notorias. Así que Dios está anunciando aquí algo nuevo, algo venidero, algo que va a venir. No es la única vez. Por ejemplo, en el 46:10, Dios vuelve a insistir otra vez en esto, que anuncio lo por venir desde la antigüedad y desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Anuncio lo por venir, lo nuevo. Quiere decir que Dios está mirando al futuro. No se ha quedado anclado en el pasado, mirando hacia atrás. No se ha quedado estancado en el presente. No, está mirando al futuro, hacia las cosas nuevas que Él va a hacer. Y si conoce el futuro, significa que controla el futuro. El futuro para Él no es un misterio como para nosotros, no es un interrogante, ¿qué será mañana o qué será el año que viene? No lo sabemos. Pero Dios está aquí ya anunciando cosas nuevas. Luego Dios conoce y controla ese futuro. A consecuencia de todo esto es donde se produce este primer canto en esta segunda parte del libro de Isaías. Es un canto nuevo. 42:10. Cantad al Señor un nuevo cántico. Es lógico, porque si Dios anuncia cosas nuevas, es lógico que haya un cántico nuevo para celebrar todas esas cosas nuevas que Dios va a realizar. Y este cántico nuevo es la reacción a todo lo anterior. Claro, ¿cómo no quedarnos maravillados, asombrados ante todo este plan, todo este propósito que Dios va a efectuar a través de este siervo? Tiene que brotar dentro de nosotros esta reacción de asombro, de gratitud y de alabanza. Y es un canto nuevo, fíjate, extensivo. Cantad al Señor un nuevo cántico, su alabanza desde el fin de la tierra, los que descendéis al mar y cuanto hay en él, las costas y los moradores de ella. Que este canto no se quede reducido a un pequeño territorio nada más, que no sean unos pocos solamente los que entonen este canto, sino que sea un canto donde los que van al mar, los que están en la tierra, los de las costas, los moradores de ellas, todos en general, entonces, se están uniendo, porque hay una obra doble que Dios va a efectuar. En el versículo 13, contra sus enemigos, el Señor saldrá como gigante y como hombre de guerra despertará celo, gritará, voceará, se esforzará sobre sus enemigos, va a triunfar sobre ellos, y también a favor de los necesitados. Versículo 16. Y guiaré a los ciegos por camino que no sabían, les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura.
es de nuevo otra vez el Evangelio. A los ciegos, guiarlos. Cambiaré las tinieblas en luz, lo escabroso, lo intransitable, lo cambia en algo llano por donde se puede andar. Dios mira hacia el futuro, hacia esas cosas nuevas, hacia esa obra nueva. Pero después de todo esto, hay una vuelta al presente, a la realidad actual. Y la realidad actual es la que dice aquí en el versículo 22. Mas este es pueblo saqueado y pisoteado. Todos ellos atrapados en cavernas y escondidos en cárceles, son puestos por despojo y no hay quien libre, despojados y no hay quien diga restituir. Es la condición hundida en la que Israel se encuentra en ese momento. Y además se añaden las razones de ella. ¿Es la mala suerte? ¿Son las circunstancias que nos han tocado vivir y entonces estamos metidos en este hoyo? No. Versículo 24. ¿Quién dio a Jacob en botín y entregó a Israel a saqueadores? ¿No fue el Señor contra quien pecamos? No quisieron andar en sus caminos, ni oyeron su ley. Por tanto derramó sobre él el ardor de su ira y fuerza de guerra, le puso fuego por todas partes, pero no entendió y le consumió, mas no hizo caso. Aquí tenemos cómo Dios está describiendo la situación presente de su pueblo y las razones por las que ha llegado a ese abismo, a ese hoyo que no es más que la desobediencia reiterada. A pesar de todo ello, se abre el capítulo 43 y 44 con buenas noticias de nuevo para su pueblo. 43:1. Ahora, así dice el Señor, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Hay dos nombres que Dios dice aquí de sí mismo: creador y formador de Israel. Creador significa el que ha dado comienzo a algo. Algo que no existía, algo que no estaba, el creador es el que le da comienzo, le da vida. Y formador es que aquello que le ha dado comienzo lo modela, lo forma. Crear es comenzar, formar es lo comenzado, darle forma, modelarlo, hacerlo según el propósito previsto. Y eso es lo que Dios está diciendo aquí. Y ya sale aquí otra vez el no temas, no temas, porque yo te redimí. Ya hemos visto el nombre redentor y aquí la función, yo te redimí. Y fíjate que está en pasado el verbo, yo te redimí. Ahora, esto se puede entender de dos maneras. Una, de que Dios está hablando aquí de lo que ocurrió en Éxodo, en la liberación de Egipto, donde Dios redimió a Israel mediante el rescate del cordero que moría en lugar de cada primogénito de Israel. O se puede entender también, y es como hay que entenderlo, porque si lo entendemos simplemente del rescate de Egipto, es una cosa que fue en el pasado, en la historia, que sentó un precedente evidentemente, pero si es solamente eso, entonces algo falta, porque la situación de Israel ahora mismo necesita redención. Pero este redimí se está refiriendo a la redención que Dios va a efectuar con ellos, que todavía está por efectuarse, pero que a los ojos de Dios ya está hecha. El futuro, para Dios, ya está en pasado. Lo que para los hombres
todavía no ha sucedido, para Dios ya está cerrado, ya está concluido, ya está hecho. Yo te redimí. Es lo que en Génesis 15 Dios le dice a Abraham, cuando todavía no es padre, ni tiene posibilidades de ser padre, humanamente hablando, le dice, te he constituido por padre de muchedumbre de gentes. Te he constituido. Ya está. Hecho está. Abraham no lo experimenta. Abraham no lo ve en ese momento. Pero para Dios eso ya es una realidad que ha ocurrido. Y ese texto es el que el apóstol Pablo va a coger en la carta a los Romanos en el capítulo 4 para decir que Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Dios llama las cosas que no son, que todavía no son, que no vemos, como si fuesen. Ya están hechas desde su perspectiva, desde su visión y desde su hacer. Y esto es efectivamente, cuando Dios dice aquí, no temas porque yo te redimí, está diciendo, esa redención ya está efectuada, la que tú estás esperando ya está hecha. Es un rescate, este rescate es fruto de la gracia de Dios, evidentemente. Porque si este es un pueblo que no quiso andar en sus caminos, que no oyó su ley, que ha transgredido y sin embargo ha sido redimido, eso es fruto de la gracia de Dios, no de un merecimiento, no de algo digno que Dios haya visto en Israel, sino simplemente de ese amor de Dios por su pueblo. Hay algo más que también aquí se añade, versículo 5, no temas, otra vez, no temas, porque yo estoy contigo, del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré, diré al norte da acá y al sur no detengas, trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Fíjate, Dios está aquí mirando al futuro, pero no al futuro dentro de 150 años o algo así, que es cuando ellos van a regresar de Babilonia, porque Babilonia está al oriente. Babilonia está justo, más o menos cae en la misma línea de Jerusalén. Babilonia está al oriente. Pero es que la cuestión es que Dios está diciendo aquí, del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré, diré al norte da acá y al sur no detengas. Es decir, el retorno que aquí se está contemplando no es el de Babilonia simplemente, porque ellos estaban en el oriente, pero es que aquí se está hablando de un retorno del occidente y de un retorno del norte y del sur, de los 4 puntos cardinales. Por lo tanto, es un regreso que tiene que ver con otro regreso diferente al que uno podría suponer que ahora mismo hacía falta con lo de Babilonia. Así que el profeta Isaías está adelantando aquí, en muchos siglos, en milenios, a lo que luego, posteriormente, va a acontecer. Seguimos adelante. La certeza de esa obra se nos añade también aquí en el versículo 13, la seguridad de que se va a efectuar. Aun antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Y la respuesta es, evidentemente, nadie. Todo esto que aquí se está diciendo y se está prometiendo, efectivamente, se va a cumplir, porque Dios no va a fallar. Hay una cosa que llama la atención en este capítulo varias veces, y es el yo de Dios.
pronombre personal yo. Dios lo emplea aquí en varias ocasiones. Versículo 11. Yo el Señor, y fuera de mí no hay quien salve. Versículo 12. Yo anuncié. Versículo 13. Aun antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Lo que hago yo, ¿quién lo estorbará? Versículo 15, yo el Señor, santo vuestro. Versículo 25, yo soy el que borro tus rebeliones. Todo este énfasis en el yo indica una cosa muy importante, que es Dios, y solo Dios, el que va a efectuar todo esto. No necesita de ayudantes que le echen una mano y que digan, bueno, hacemos un acuerdo y entre tú y nosotros a ver si podemos sacar esto adelante. Yo. Solamente, únicamente. Él es el que efectúa todas estas cosas. Y es interesante que hay un par de ocasiones en las que es un doble yo. En el versículo 11, yo el Señor, y en el versículo 25, yo soy el que borro tus rebeliones. Para que no nos quepa duda de que no hay nadie más. Ahora, aquí nos puede surgir una pregunta, pero ¿no hemos visto en el capítulo 42 que hay un siervo al que Dios va a usar para efectuar esa obra? Luego entonces tiene un ayudante, luego entonces tiene un instrumento. Es Dios y el siervo. Entonces, como dice aquí yo, la solución es muy sencilla. Es que este siervo, que es un hombre, tiene que ser Dios también, para que ese yo único de Dios sea consistente. Y efectivamente, eso es lo que vemos en Jesús, la doble naturaleza que Él tiene como hombre y también como Dios. Hay además un yo solemne, lo que pasa es que se pierde en la traducción. La lengua hebrea tiene dos pronombres personales en primera persona. Nosotros tenemos también dos, sí. Yo, y hay otro pronombre personal que ya no se utiliza porque se ha quedado obsoleto y además solamente lo utilizaban gente de muy alta categoría, que es nos. Nos. Era la manera como un rey hablaba de sí mismo, nos. Como el Papa hablaba de sí mismo, nos. Como los altos dignatarios eclesiásticos y civiles hablaban de sí mismo, nos. Como digo, se ha quedado obsoleto, anticuado, y eso ya al rey de España no se le va a ocurrir decir nos, porque además nadie le entendería. Pero es que en la lengua esta también hay un doble pronombre personal. Y entonces unas veces Dios emplea uno y otras, más solemnes, emplea el otro. Pero es para que nos demos cuenta de la importancia de esta pequeña, gran palabra que es yo aplicada a Dios. Y vamos a ir terminando por hoy en el capítulo 44 y versículo 3. La bendición no consiste solamente en el retorno de los deportados y exiliados de los 4 puntos cardinales a la tierra de Israel, sino que en 44:3 dice, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida, mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. De nuevo el profeta echa mano del agua vivificadora para ilustrar la obra que Dios va a efectuar. Pero fíjate lo que añade aquí, mi espíritu derramaré.
sobre tu generación. Había ya un pasaje en el capítulo 32 y versículo 15, en el que el profeta hablaba de algo parecido, hasta que sobre nosotros sea derramado el Espíritu de lo alto y el desierto se convierta en campo fértil y el campo fértil sea estimado por bosque. Así que él está anunciando aquí lo que empezó en Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo. El profeta Isaías está adelantando aquí en más de 700 años al acontecimiento que luego va a venir. Es algo que luego otros profetas, como Joel, por ejemplo, van a anunciar el derramamiento del Espíritu Santo. Es otra vez el Evangelio. Es el Evangelio, porque el don del Espíritu Santo es precisamente la bendición suprema de Dios sobre su pueblo. La buena noticia de que no solamente es perdón de pecados con todo lo que eso conlleva, sino también la misma presencia de Dios morando dentro de nosotros. Derramamiento. Derramamiento nos habla además de abundancia, es decir, no de algo escaso, no de unas gotas, sino de algo que se derrama, de algo que son aguas en abundancia. Lo dejamos aquí y la semana que viene, si Dios quiere, entonces continuaremos con esta segunda parte del libro del profeta Isaías. Que el Señor os bendiga y hasta entonces. Su misericordia reveladas en Cristo Jesús. Recorda